Ya estamos con el próximo presidente del CODICEN de la ANEP, estamos hablando de Pablo Caggiani, a quien es un gusto recibirlo. Además, actual autoridad, bueno, funcionario del INED, a quien lo tenemos aquí en el living y es un placer tenerlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? La verdad que Un gusto estar Bienvenido. acá. muy bien, muy contento de tenerte por acá. Gracias por venir en pleno enero. Sabemos que es difícil, muchos de ustedes están con licencia, descansando un poco, sabiendo lo que se viene. Pero me gustaría preguntarte, antes de hablar de lo que se viene y sobre todo de esta transición, ¿en qué lugar te agarra personalmente y profesionalmente en el INED, trabajando de una manera, si se quiere, un poco más solapada, pero muy activo y sobre todo con los temas de educación arriba de la mesa, ¿no? Sí, a ver, en general los que estamos en educación optamos por esto porque es algo que nos apasiona, digamos, ¿no? Sí, Lo sí. educativo tiene un montón de hermosas retribuciones y ninguna son materiales. Entonces, por un lado es como muy agradecido de que la invitación a integrar equipos en el gobierno de Yamandú en temas de educación. Por otro lado, muy acompañado porque el magisterio, digamos, es una profesión que se ejerce con otros. Entonces, muchas veces las ideas, la información, el pensamiento, no es una cosa de una persona, una maestra, un maestro, sino que es pensamiento colectivo, Sí, en un conjunto definitiva, de que es gente. cómo funciona la escuela, que es cómo funciona. eh, y bueno, en este desafío que es bien importante, porque en lo educativo los uruguayos jugamos mucho, Ujú. digamos, en términos de los cuidados de las infancias, en términos de las imágenes de Sí. futuro, del ejercicio de derechos, y también con la claridad o la humildad que da como esto de la mediana edad de que bueno, uno puede aportar un granito de arena ahí, pero esto es una playa grande. Bastante grande. Sí, Este, y que al mismo tiempo se ha problematizado, ¿no? Se ha puesto como arriba de la mesa, si se quiere, con la transformación educativa, la que fue la campaña anterior y el arranque de esta transformación, que se puso sobre el tapete y se discutió muchísimo el tema sí, educativo. la educación en general en las sociedades, digamos, en la historia de la educación, es siempre un tema de conversación en la sociedad. Porque en realidad ahí va como la reproducción, ¿no? La clave de, bueno, los recién llegados, a qué cultura llegan, Sí. qué valores tienen que construir, digamos, eso no viene dado. Y por otro lado está la posibilidad de transformación, es decir, bueno, yo llego a un lugar donde hay cosas que empiezo a valorar que están mal. Ujú. Entonces lo educativo siempre juega en eso, Sí, sí. del pasado que somos y de los futuros posibles que somos. Ujú. Además es un tramo de la vida en general, digamos, la administración de lo educativo, que es un lugar de cuidados, de desarrollo, de convergencia de un montón de cuestiones, digamos. Siempre que hay un niño en la vuelta, los adultos tendemos a estar como en una posición de, bueno, medio ojo para allá, Sí. De atención. a ver, Total. porque en realidad necesitan de los adultos para construirse, para desarrollarse, para ser cuidados. Entonces lo educativo siempre es un lugar de conversación, de debate, de proyectos, de conflicto. Creo que a veces el sistema político lo mete mucho en la cuestión electoral. Lo partidario. Sí, eso ahí entramos en un berrodo, porque en realidad los docentes son los mismos hasta hoy que Mm. cuando asuman las nuevas autoridades. Claro. Y Este, lo mismo antes. exacto, entonces no, ahí hay que intentar como, sí, tener las discusiones que tienen que ver con la política pública, es decir, con el futuro, bueno, tiene que haber más universidad en el interior, ¿no? Un Sí, 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 conjunto lo de entiendo. cosas, pero después creo que la vida concreta de las instituciones, de los gurises, de los docentes, de la familia, tienen que ir como por otro carril, donde esto además tiene que ver con una tradición pedagógica nacional que separa, digamos, muy fuertemente las cuestiones de la política partidaria Ujú. en el mal sentido, digamos, el sentido electoral de la vida educativa, que inicia Varela, ¿no? Ujú. Sí, claro. Entonces, claro, tenemos una serie de activos en la sociedad uruguaya que nos pueden ayudar mucho a enfrentar estos desafíos, porque estos desafíos no se resuelven en 5 años, digamos, Ujú. ¿no? Cuando Sí, vos vas a claro. mirar
yo qué sé, la finalización del bachillerato, que es un lío que tenemos en Uruguay. Bueno, hay varios gobiernos que han ido incrementando un poquito, digamos, pero nadie movió en serio la aguja de ese tema. Es algo estructural, es algo que requiere mucha energía, muchas acciones, mucha evaluación. Entonces, creo que si la administración de lo educativo va en dialogar, en construir acuerdos, a pesar de que eso implique resignar programa o lo que yo pienso sobre lo educativo, ¿no? Que es lo que ha hecho el presidente Orsi. Ha dicho, bueno, yo pienso una serie de cosas de la educación, es profesor, pero me parece que nosotros podemos encontrar 3 o 4 cosas en las que estemos de acuerdo, ir atrás de eso. Justamente hablando de lo propuesto en la campaña, no hubo en esta campaña del Frente Amplio un buque insignia en referencia a la educación, ¿no? Una propuesta que pueda ser transformadora, reveladora, como tal vez lo hubo en otros momentos, pero sí está la propuesta de hacer énfasis en la primera infancia, ¿no? Como uno de los puntos claves también del Frente Amplio. Imagino que en temas educativos hay temas urgentes para resolver ya y temas más para pensar a largo plazo en un modelo de país, en un futuro donde la educación es trascendental y de manera transversal. ¿Cuáles son esos grandes temas? Bueno, ahí lo que nosotros tenemos en la campaña y que fue compromiso del presidente, yo creo que está en sintonía con estas cuestiones en las cuales identificamos que hay acuerdo. Uno son los temas de primera infancia, universalizar 3 años, que faltan unos poquitos gurises. Otro es duplicar la cantidad de escuelas o centros de media que tengan tiempo completo. Esto tiene que ver, igual que lo de primera infancia, no solo con el desarrollo, con un currículo que incluye una segunda lengua, ¿no? Más integral, sino además con una necesidad que tienen las familias de cuidado. Y esto implica que, bueno, vos extendés el horario donde se puede trabajar, donde se pueden, digamos, afrontar las responsabilidades que tienen los adultos, en un espacio donde sabés que los gurises están aprendiendo, o están cuidados, o están... Y creo que eso tiene mucho que ver con la etapa en la que vivimos, ¿no? Donde, por suerte, los cuidados no están solo en las mujeres, sino que las mujeres están en el estudio, en el mercado laboral. Digamos, hay un conjunto de movimientos ahí que el sistema educativo tiene que acompañar en la sociedad. Hay otro que tiene que ver con la inequidad de aprendizajes, y ahí hay algún instrumento que lateralmente tiene que ver con esto, es decir, las becas de media, lo que van a ir es contra la asistencia, es decir, va a haber 1 de cada 4 gurises en educación media con una beca, y esto de mejorar la asistencia es lo que permite mejorar el aprendizaje. Y lo mismo sucede con lo terciario y universitario, es decir, hay un compromiso de continuar en un proceso de generalización de lo terciario y universitario con descentralización. Ahí está la UDELAR, la Universidad Tecnológica, los terciarios de UTU, en sus polos regionales. Está la posibilidad de una universidad de educación, que haría 33 universidades, digamos, que son los centros de formación en educación que existen hoy en el país. Entonces, hay un conjunto de cosas que creo que parecen interesantes en términos de imagen de futuro, de resolver cuestiones que son urgentes, y después hay algunas cuestiones que son urgentes y que no son educativas, pero inciden mucho en el desarrollo de los niños. Pobreza infantil es un tema. Uruguay es un país que cada vez nacen menos niños, está haciendo la transición demográfica, digamos. Esto genera un conjunto de oportunidades y nos genera un conjunto de desafíos más importantes con esos niños que nacen. Es decir, no podemos tener más del 20% de los gurises debajo de la línea de pobreza. Esto está afectando el desarrollo de los gurises. Sí, una violencia estructural que es desde violencia económica hasta violencia de convivencia, que es lo que estamos viendo también. Exacto. Después tenemos estas cuestiones que vos traés de los temas de convivencia. Ahí los temas de convivencia hay algunas luces amarillas. Los gurises se sienten más inseguros en el centro educativo, no solo fuera. Por supuesto, en los sectores más vulnerables esto empeora, digamos. Y ahí hay un tema, porque para vos aprender tenés que estar en un lugar donde te sientas seguro, te sientas, ¿no? Bajo riesgo se llama en la literatura. Y si vos te sentís inseguro yendo al baño o en el aula, muy difícil que puedas estar con todas las neuronas orientadas al trabajo. Y que al otro día quieras ir, ¿no? Y bueno, y el camino a la escuela, que es un tema que en América Latina, en algunos lugares,
es un tema hace muchos años, en Uruguay empieza a ser un tema, empieza a haber investigaciones que dicen que los gurises caminan el doble para evitar lugares donde puede haber violencia letal o robos o situaciones de violencia. Zonas hostiles en sus propios barrios. Y eso son cuestiones que tenemos que abordar, es decir, porque le estamos planteando una agenda a nuestros adolescentes y jóvenes donde, bueno, para llegar al liceo o a la UTU hay que sortear una serie de dificultades que les son ajenas. Claro. Pablo, te voy a ser muy sincera con algo que me sucede, ¿no? Yo te escucho hablando de estos problemas, de la necesidad también de asistencia a las familias, que es imposible más pensar en estudiar si uno, bueno, no tiene por lo menos las cosas básicas aseguradas. Y me da como hasta un poco de vergüenza preguntarte por otros temas que me parecen también trascendentales en esta mirada de país a futuro, pero que obviamente no son de urgencia. Pienso, por ejemplo, en los usos de la tecnología. Pienso, por ejemplo, en el aprovechamiento de la inclusión educativa tanto de personas migrantes como de personas con discapacidad. Pienso, por ejemplo, en los desafíos de nuevos aprendizajes o nuevas carreras que, bueno, que hoy tal vez no son parte de la oferta educativa, pero que deberían serlo. Tal vez cosas que no son de urgencia, pero que sí necesitamos mirar como país para poder apostar a un país de futuro. Bueno, de esas cosas que planteás, hay algunas que el Uruguay tiene muchos avances. El tema tecnología, por ejemplo, TICS, Uruguay tiene el Ceibal, que ha funcionado bien, que es prácticamente una política de Estado. Con las dificultades que tiene esto de la incorporación de la tecnología, porque cuando surge una nueva tecnología muchas veces no nos da el tiempo de disponer de evidencia de cuánto afecta eso el desarrollo de los gurises, ¿no? Hay toda una discusión con el tema pantallas en Europa, por ejemplo. Y Uruguay es un país que ha cuidado mucho eso a través de Ceibal, y creo que eso es un activo que hay que preservar y seguir potenciando, digamos, porque ahí hay un conjunto de acciones que no solo democratizaron el acceso, sino el uso, y están pensadas con esta mirada de que hay una ciudadanía ahí a construir en lo digital, que es clave. Sí. Después planteaste otro tema que es urgente, que es el tema de la inclusión. Y ahí Uruguay todavía tiene desafíos importantes. Incumple leyes básicas. No solo eso, uno cuando mirás, digamos, los últimos años, este es un tema que emerge en la agenda, que al principio no tenía mucha formación, que aparecieron formaciones, que se formó docentes en servicio, pero que todavía para los gurises y las familias, las instituciones educativas muchas veces no son todo lo hospitalarias que debían ser, hospitalarias en el sentido de hospitalidad, ¿no? Es decir, de la recepción de de esos gurises, de adaptar depende del tipo de propuestas. Discapacidad que tengas. Entonces, ahí hay un desafío que creo que es importante en una sociedad que se precia de integrada y de igualitaria como la sociedad uruguaya. Porque efectivamente las trayectorias educativas de esas niños, niñas, adolescentes tienen dificultades, y ahí lo que se tiene que mover es el sistema, no el niño o la familia. Y creo que eso sí tiene que ver con cómo se administra o qué es lo que se establece como normativa o cómo se cumple con esto que vos planteabas de que no se cumple con la ley. Después tenemos, afortunadamente, Uruguay es un país que tiene una migración, un aporte migratorio importante, que además, por suerte, viene con niños, es decir, un país donde nacen pocos niños. Ahí, por un lado, tenemos que ver de qué manera, y creo que hay muy buenas experiencias, ha habido políticas en ese sentido. En Uruguay vos te inscribís en la escuela aunque no tengas documentación, ¿no? Digamos, primero a la escuela, después vemos la documentación, después vemos todo lo otro, porque es la manera de proteger a esas infancias migrantes. Hay que avanzar en el trabajo con infancias migrantes, en el reconocimiento de las culturas de los que vienen. La infancia migrante en general es una infancia dañada, una infancia que ha tenido dificultades, que sufre desarraigo. Es decir, que ahí hay que afinar más la mirada para... Sí, y que muchas veces no son por elección esas migraciones. Los niños no eligen. La gran mayoría, ni siquiera sus padres eligen salir del país. Claro, salen de territorios violentos o con situaciones complejas. Y sucede algo similar con los adultos, donde Uruguay tiene que buscar mecanismos de reconocimiento de las formaciones que traen los migrantes, que sean más ágiles.
porque los mecanismos existen, pero no tienen mucho que ver con la vida de los migrantes. Entonces, de repente, te encontrás con migrantes que tienen títulos universitarios en otras tareas absolutamente y dicen, bueno, yo ahora tampoco me interesa reconocerlo porque yo hace 5 años que estoy en esto. Claro. Entonces, creo que Uruguay se está perdiendo la posibilidad de tener actores calificados que forman parte de nuestra sociedad y que además optaron por eso en sus países. Es decir, que también hay ahí una cuestión a mirar. Abriste una puerta que me gustaría preguntarte, porque se ha dado, si se quiere, cierta polémica, discusión, mejor dicho, más que polémica, en lo que hace a la preparación de los docentes de nuestro país. Se están otorgando títulos universitarios a docentes uruguayos, cosa que José Carlos Maía, el designado ministro de Educación, dijo que no comparte esa situación y que pretende hacer algo un poco más a largo plazo, un poco más difícil, y vos recién lo mencionabas, la Universidad de la Educación. ¿Cuál es el origen, si se quiere, de ese concepto y sobre todo las vías en las que se puede decir, bueno, bajemos la tierra y de esta forma arranquemos? ¿Tenés tiempo? Porque esta es una discusión que viene hace... no, para... Hay tiempo igual, haciéndolo breve, digamos, la formación docente en Uruguay es un título terciario no universitario. Sí. Hay una demanda que tiene que ver con que eso tome carácter universitario, y esto implica no solo, digamos, el papelito, sino los procesos de formación, claro, la investigación, la extensión, la participación de los órdenes en la vida académica. Esto es parte, digamos, de los desafíos que tiene Uruguay, cómo generaliza lo terciario universitario, y esto implica no solo pensar una universidad de la educación, sino pensar un sistema terciario en el país que te permita estudiar en cualquier parte del país, claro, para que después se reconozca en otra de las instituciones que trabajan. Sí. La formación de los docentes en Uruguay, en el caso del magisterio, todos son titulados. En el caso de los profesores se ha avanzado mucho en titulación de profesores. Estos son dificultades de todos los sistemas educativos que crecen, es decir, cuando vos abrís, llega un momento que las primeras maestras eran maestras egresadas de sexto con un año normal, sí, de sexto de escuela, no de sexto de liceo. Sí. Entonces, en la medida que los países pueden avanzar en la mejora de la formación en educación, esto tiene que ver después con cómo aprenden los estudiantes, cómo se interviene en lo educativo. O sea que la Universidad de la Educación es una necesidad. Creo que además hay un acuerdo político general. En ese sentido. Yo recuerdo a Larrañaga plantearlo en el Parlamento hace 20 años, recuerdo un proyecto de Bordaberry, es decir, no hay acuerdo en, capaz que, la forma del gobierno de esa institución universitaria. Ahora, creo que Uruguay tiene y necesita que el sistema político salte esos escollos, porque efectivamente en la medida que los docentes son universitarios aparece la investigación, aparece mayores posibilidades de posgraduación, de ir mejorando la formación de quienes estamos en las aulas, que muchas veces queda o a criterio de alguna política de formación permanente, pero que siempre es acotada, o a esfuerzo individual de los docentes en continuar formándose, que es algo que muchos docentes hacemos, pero realmente la política pública debería abordar eso. Yo creo que en ese sentido el camino es la Universidad de la Educación. Creo que en eso existe acuerdo. Creo la forma, perdón, que te corte, la forma en que se está desarrollando ahora no es la correcta. Ese es hablabas de que no estaban de acuerdo en las formas. Lo que se está haciendo ahora, ¿qué es lo que está mal? Lo que sucede ahora es que vos tenés que se habilitó una prueba para acceder a un reconocimiento de título universitario. Y ahí hay una serie de cuestiones a valorar si son pertinentes o no. Bien. Imagínate que vos ponés un examen a la salida de la Facultad de Medicina para decir si pueden ejercer la medicina o para decirle que el título es universitario o no. Sí. Se prende fuego todo, porque... Pero no es comparable porque ya la persona ya hizo la carrera universitaria. Claro, porque la forma de reconocimiento de las carreras universitarias es reconocimiento de la carrera, no del individuo que egresa. Acá se hizo un mecanismo que es medio complicado en términos de política, de cuál es el diseño de la política. ¿Qué es lo que sucede?
se habilita el mecanismo, hay miles de docentes que se presentan, porque hay miles de docentes que tienen ganas de seguir formándose, que tienen ganas de seguir estudiando. Es decir, yo creo que hay que valorar muchísimo eso. No se puede ir toda esta vocación y estas ganas de seguir mejorando, por más que haya una mala solución política en términos de lo que es la acreditación docente. Entonces, creo que hay que ir a soluciones que permitan reconocer lo universitario, construir la Universidad de Educación y pensar, digamos, en el reconocimiento de la carrera o alguna formulación más similar a la que utilizan las universidades de la región. Porque estos sistemas, digamos, como el que está planteado de acreditación en Uruguay, son sistemas de países que tienen mucha regulación en materia de universidades. Entonces vos estás, el garaje de la esquina es la universidad de la torta frita. Entonces vos vas ahí, haces la licenciatura en torta frita. Ahora, cuando vas a Canelones, nadie sabe quién es ese garaje, universidad. Entonces, para poder ejercer tu profesión tenés que certificarte. Sí. Bueno, eso es otra cosa. Nosotros no estamos en un país que tenga esas características. Estamos en un país donde tenemos universidad pública, Universidad de la República, pública estatal, Universidad Tecnológica, pública estatal. Tenemos un conjunto de universidades privadas muy serias. Sí. Cuando hubo un problema con una en Punta del Este, se cerró. Es decir, nosotros estamos en un país donde cualquiera que tenga un título universitario está respaldado por credenciales académicas de instituciones serias. Pero una cosa es el respaldo y otra cosa es las puertas que te pueden abrir ese reconocimiento universitario. Como por ejemplo formarte en el exterior. Por eso era el reconocimiento de la carrera de formación en educación, ya sea magisterio, profesorado, educación social, digamos, las diferentes carreras. O sea, pasar la carrera a otro nivel y no que sea individual. Por lo menos que se reconozcan, porque el problema es que si no se crea una universidad de la educación, la ANEP no puede dar títulos universitarios. No lo puede hacer por competencia legal. En términos de posgrados, ya sea porque hay un convenio de la Universidad de la República desde el año 2008 o porque las universidades privadas los reconocen como títulos de grado, los docentes pueden seguir estudiando. Claro. El problema es que los reconocen a los efectos del posgrado, no los reconocen como títulos. Exacto. Bien. También pensando un poco en la transformación educativa, ¿no? Que estaba la duda de qué iba a hacer el gobierno cuando entrara, cuáles son las cosas donde ustedes entienden que hay que ajustar, qué cosas pueden llegar a valorar, ¿con qué talante vas a entrar? Bueno, el talante es de diálogo, es decir, y de abrir las ventanas a lo que no se pudo decir en su momento. Pero siempre sobre la base de que hay cosas que están bien y hay otras que están para corregir. Es decir, ninguna administración, digamos, salvo que uno venga con un sesgo ideológico donde todo lo que hace el otro está mal y todo lo que hacemos nosotros está bien, que sería muy poco constructivo, digamos, en términos de política pública. Ahí en la reforma de programas hay algunos aciertos, y empiezo por los aciertos. Esto de continuar mirando la trayectoria de 3 a 18 era un intento que había en el marco curricular de referencia nacional y que no había llegado todavía a nivel de programa asignatura, por ejemplo. Esta administración mantiene la línea de 3 a 18 y logró bajarlo. Es decir, ¿eso lo tenemos que perder o lo tenemos que mantener? No, eso lo tenemos que mantener, digamos. Es algo que maestro Julio Castro denunciaba a mitad del siglo XX, ¿no? Aquello de los niños no están hechos para las escuelas y liceos, las escuelas y liceos están hechas para los niños, entonces por lo tanto hay que acomodar todo el sistema a la trayectoria educativa de niñas y niños. Después hay cuestiones donde capaz que se complejizó mucho, es un marco curricular que tiene 10 competencias, varios niveles de logro, entonces eso lleva mucho sobrecarga de trabajo administrativo. Y vos decís, bueno, podremos simplificar porque había experiencias de trabajar con competencias, pero con menos competencias. Es decir, pensando en esto de que los docentes estén más atentos a el juego del aula, ¿no? al planteamiento didáctico en el aula, al aprendizaje de sus estudiantes, la relación con la comunidad, que llenando un planillado que, digamos, claro, no se usa para la toma de decisión. Después estaba la discusión si era competencia o contenido, ¿no? Tenemos ahí como dos visiones que son como muy técnicas. Bueno, pero en realidad Uruguay tiene libertad de cátedra y libertad de enseñanza. Tenemos colegios privados que trabajan con determinada metodología, ya sea pedagógica o didáctica, donde
las familias llevan a sus hijos porque tienen esa metodología. ¿Puede la administración decirle que no pueden enseñar de determinada manera? Yo creo que no, que es un disparate, digamos. Lo que sí hay que garantizar es que la política educativa establezca cuáles son los mínimos saberes que tienen que tener nuestros estudiantes. Después está lo otro, cómo cambió el gobierno los programas. Los cambió solo, en soledad, digamos. No habilitó espacios de construcción de otros actores. ¿Esto es legítimo? Es legítimo, ganar las elecciones, lo pueden hacer. Ahora, los programas educativos está el conocimiento científico, el conocimiento artístico y los valores. Y los valores es una construcción de la ciudadanía, no es solamente una construcción de los que estamos en educación o de un gobierno. Sí. Entonces, creo que hay, preservando aquellas cosas que son positivas para los estudiantes, se puede abrir un espacio de conversación, de revisión, de mejora, que tiene que tener siempre como norte no perjudicar a los gurises y a los docentes. A mí me preguntaban, todo el mundo pregunta, bueno, ¿qué pasa con transformación educativa? Bueno, el 1 de marzo la que va a estar en la presidencia de Codicen es Virginia Cáceres, porque las autoridades de la educación entran más tarde, digamos, necesitan trámite parlamentario. Pero además, nosotros primero tenemos que abrir los espacios de conversación y de revisión que permitan después tener a los docentes una claridad de qué es lo que va a pasar, porque los docentes ya eligieron sus horas para el año que viene, la mayoría, o sus cargos. Sí, sí. Los estudiantes ya promovieron un año y esperan tener un conjunto de actividades el año siguiente. Es decir, no se puede cambiar en la marcha. Lo educativo necesita tiempo para poder avanzar adecuadamente. Si vos me decís que tenés una reforma maravillosa y que la vas a plantear a mitad de año, bueno, capaz que es maravillosa, pero hacerlo a mitad de año es una burrada. Claro. Nos estamos quedando sin tiempo, te tenemos que despedir, pero no quiero dejar de preguntarte por la transición, porque es importante y porque se ha hablado mucho en estos últimos meses. En el Codicen estaban esperando la designación de una autoridad para justamente empezar a trasladar la información. ¿Eso sucede? ¿Está sucediendo? Nosotros todavía no tuvimos reuniones formales de trabajo, pero por razones bastante claras y loables, digamos. No hay una mala intención de Virginia Cáceres. Virginia Cáceres, me comuniqué telefónicamente con ella el día que se conoció la noticia. Estaba firmando expedientes para poder irse unos días de licencia. Digamos, las licencias en educación tienen que ser los primeros días de enero, porque después se sigue con el proceso de asignación de horas, selección de cargos, preparar las escuelas y los liceos para el inicio de clase, es decir, todo lo que se viene trabajando desde la segunda mitad del año anterior. Inclusive mañana se lanza verano educativo en primaria, es decir que hay gente que solo tuvo las fiestas y estos 6 días de vacaciones. En la medida que vayan retornando vamos a ir trabajando. Hay una relación muy cordial, muy llana y muy clara de antes de esto. Esto no tiene por qué cambiar la relación entre las personas. Desde el punto de vista político, ayer estaba el presidente de la República, Nel Ramírez, hablando justamente de la transición, de que se estaba dando justamente la información, contradiciendo a un sentir del gobierno entrante que dice que no fue toda la información. Bueno, capaz que si hay actores del gobierno entrante que están señalando que falta información, lo que hay que hacer es proveer la información, digamos, no discutir si la información está o no está. Yo tengo la percepción de que el presidente, que es un tipo de la política, con muchos años, muy republicano, no está logrando el talante republicano que requiere una transición, pero espero que lo pueda corregir rápidamente. ¿Eso por qué? Porque parece más que un presidente saliendo, un candidato. Bien. Bueno, Pablo, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia.